hermanos, sean bienvenidos a esta iglesia, a aquellos que nos ven a través de sus televisores, a través de sus teléfonos. Le damos la bienvenida y continuamos con esta serie de la historia de la Iglesia de Cristo. Estamos en la lección 36 y la hemos titulado La Iglesia en las Cruzadas. En sí lo que más se avala es que fueron 8 cruzadas y que abarcaron de 1095 a 1272. Todas fueron un fracaso, hermano. Todas. En ninguna hubo fruto. En ninguna hubo realmente algo que trascendiera, algo que fuera de provecho para lo que se supone que estaban haciendo estos líderes cristianos. Fue solamente derramar y llenar un camino de sangre, completamente bélico. Estos líderes religiosos solamente tenían una cosa en la cabeza, y era lucrar, era sacar beneficio, era hacerse más ricos, tener más riquezas. ¿Por qué? Ellos usaban estos lugares y usaban estos objetos religiosos con el fin de aumentar su avaricia. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Las iglesias de Europa, hermano, fueron completamente seducidas por el hecho de poseer reliquias y venerar, se supone, algunos recuerdos de Cristo, los clavos de Cristo, que el manto con el que le limpiaron la sangre a Cristo, que los guaraches que tenía Cristo, todo, se inventaban de tantas cosas y todo lo vendían. Y lo hacían y lo tenían como un ídolo, lo idolatraban. Entonces estas iglesias europeas se vieron seducidas por este hecho de poder adquirir estas riquezas. ¿Y sabe qué fue lo único que provocó? Que hubiera un tráfico de esto. Cuando las personas ven que algo está jalando, ¿qué es lo que procuran? Copiarlo, revenderlo, falsificarlo, etcétera, etcétera, o inventarlo, ¿no? Bueno, tan así que le traigo algunos ejemplos, no en imágenes visuales, dichos unos ejemplos donde este tipo de mercader era el pan de cada día en esta época por esta avaricia que tenían algunas iglesias y algunos líderes religiosos. Imagínense que se llegaron a encontrar 3 cabezas de Juan el Bautista. Imagínense nada más, si con una era suficiente, en algún otro lado decían, nosotros también tenemos la cabeza de Juan, y en otra iglesia decían que también tenían la cabeza de Juan y lo idolatraban. También se hizo muy, muy drástico, que tenían la leche de la Virgen María. ¿Qué desgraciado se atrevería a hacer eso, no? A extraer. Se supone que, la anatomía nos dice que simplemente mientras haya succión, pues pasa directo, ¿no? No había tiraleche en ese tiempo, a menos que un valiente se sacrificara y quisiera la leche. Pero imagínense a qué grado de mentiras llegaban estos personajes, que la vendían o simplemente la ponían para que entraran al lugar. Miren, pásenle, aquí está la leche, esta es la leche de los senos que mamó el Señor Jesucristo, vengan. E incluso hacían grandes caravanas hacia las iglesias. ¿Sí saben, no? Que donde están los restos de algunos mártires, ahí se edificaron iglesias, ¿no? Entonces hacían grandes caravanas también hacia esos lugares para ver las reliquias de los apóstoles y de los mártires. Entonces, hermano, como se puede dar cuenta, era un descontrol, ya no había límites, ya todo era posible. Ya podían inventarse cualquier cosa con tal de obtener riquezas, con tal de obtener lo que fuera. Tan así fue la avaricia de estos líderes religiosos, hablando principalmente de los papas, porque ellos fueron los que motivaron a esto de las cruzadas, que no les bastó una derrota. ¿Cuántas cruzadas les dije que fueron? 8. Lo intentaron con una, no se pudo. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo rayos que no? Y otra. Y había derramamiento de sangre, y había gente que moría, esposas se quedaban sin sus maridos, niños huérfanos, y no les importó hasta que hubo una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y por qué? Eran borregos ciegos, hermano. Seguían líderes ciegos que guiaban a otros ciegos. Engañados, creyendo, hermano, que sus hermanas iban a ser purificadas, incluso perdonadas a causa de la sangre o incluso a causa de su propia muerte. Estos hombres que motivaron estos movimientos religiosos, pseudo religiosos, no quisieron arrepentirse, sino que la avaricia e la idolatría era completamente mayor, lo que los llevó a la destrucción, hermano. Y vamos así vamos a nuestra cita original, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y vamos a darle lectura hasta el 29. Yo lo leo, ustedes me siguen con la vista.
Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiesen, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ustedes, los últimos dos, por favor. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, oiga. Hoy, hermano, el Señor tiene palabra para ti, y hoy el Espíritu te dice: si tienes oídos, escucha lo que hoy quiero hablarte. Entonces, hermano, como estábamos viendo, estos líderes religiosos, con todo lo que les dije, se nota en algún momento que hubo arrepentimiento, que alguien haya dicho: no, sí, es mejor no continuar con esto, vamos a dejar este mercader, vamos a dejar de hacer estas reliquias, vamos a dejar de inventarlas, vamos a dejar de hacer cruzadas, ¿no? Todo el tiempo estos líderes religiosos continuaron haciendo una cruzada tras otra, tras otra, tras otra, y nunca lograron. Les dije que todo fue un completo fracaso. Y hermano, esto si me pudiera pasar la siguiente diapositiva. Esto de las cruzadas tiene 3 trasfondos, tiene 3 orígenes, y vamos a ir viendo una por una. Siguiente diapositiva, por favor. El origen de estas cruzadas comenzó con algo llamado, ¿qué parece este hombre? Están haciendo peregrinación. Esto era algo que fomentaban las iglesias católicas, los sacerdotes de las iglesias, ya que tenían un trasfondo pues con una intención doctrinal y al mismo tiempo supersticiosa. Por una parte querían enseñarles que se arrepintieran de sus pecados y que volvieran al buen camino, pero por otra parte les hacían creer cosas que no. De hecho, si usted alguna vez vio alguna película de esa época como Juana de Arco o otras películas, se dará cuenta que todo, absolutamente todo, era pecado. Cualquier cosa que tú hicieras ya era pecado, ya tenías que darte de latigazos, ya tenías que ir a confesarte. El sacerdote te iba a decir: no, pues tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer lo otro. Y una de las cosas que les llegaban a pedir para que ellos se purificaran de su maldad o de su pecado, era que los sacerdotes, al escuchar su confesión, les pedían que fueran a lugares donde hubiera una gran fuerza espiritual a causa de los huesos o de los hechos históricos de los mártires. Ahí donde apedrearon a Esteban, ahí tienes que ir. Ahí hay mucha fuerza espiritual. Imagínense, supersticiones así de ese grado. Ahí hay mucha fuerza espiritual y vas a ser limpiado, pero tienes que hacer el camino. Imagínense de alguna de las iglesias de algún lugar de Europa que caminaran hacia las tierras santas. Esa peregrinación, hermano, para que ellos de alguna manera se castigaran, por decirlo así. Tan así, hermano, que estos personajes, si regresaban, híjole, era malo. Era preferible que se murieran en el camino. Querían convertirse también ellos en mártires. No, es que morí por deshidratación, morí por inanición, y así el Señor me está perdonando. Y es algo que seguimos viendo hoy en día. Siguiente diapositiva. Ay, jefecita, por favor, ahora sí te voy a obedecer. Ya, madrecita, ahora sí. Mírame cómo estoy sufriendo. Y los vemos a cada rato aquí en la Zaragoza, mínimo una vez al año. Bueno, una vez al año están ahí. Pero así como esos hombres piensan que andar cargando a sus ídolos y andarse de rodillas, pero sí, jefecita, échame la mano porque ya no puedo más. Creen que eso los va a limpiar de sus pecados. Este año ya no voy a robar. Ay, no, es que yo me los imagino diciendo tantas cosas de ese tipo.
Pero así como lo vemos en la actualidad, créame hermano que también en ese tiempo lo hacían. Efectivamente, se podían ir de rodillas o se podían ir simplemente caminando con todas sus cosas, y el hecho de sentir ellos eso de que su cuerpo se está lastimando, para ellos significaba, ay, es que el Señor me está limpiando, el Señor me está perdonando, porque voy camino a su casa. No sé, a mí se me ocurre, es como si yo pequé toda la semana y me vengo arrastrando de mi casa acá y digo, ay no, ya con eso el Señor van a ver los hermanos que sí soy hombre arrepentido. Ese tipo de cosas, mi hermano, que sucedían en ese tiempo y las seguimos viendo en la actualidad. Siguiente diapositiva. Y esto dio paso a lo siguiente. Estos hombres, cuando hacían sus peregrinaciones, continuaban ahora haciendo lo mismo, pero ¿sabe qué hacían ahora? Ahora sí iban armados. ¿Por qué? Los sacerdotes y muchos papas, ellos daban el visto bueno de que si tú en tu peregrinación veías algún hereje, o sea que hiciera lo que era contrario a lo que se les enseñaba, cuello, a matarlos. Así que ellos ya no solamente iban con sus trapos, con un poco de quizá agua, lo que trajeran cargando, sino que ahora sí iban armados, y a cualquier persona que vieran haciendo lo contrario, a darles cuchillo, a matarlos. Y como ellos lo veían como algo bueno, el Papa lo aprobaba, decían, estoy haciendo algo bueno, el Señor me va a dar el visto bueno, Dios me va a perdonar de mis pecados. ¿Y sabe qué fue lo que dio paso a eso, hermano? Siguiente diapositiva. Ahora sí. Esto dio origen a las cruzadas. Esto fue la antesala, la principal antesala de lo que después se convertiría en una guerra bélica, sangrienta, sin escrúpulos, sin humanidad, nada. Las cruzadas tienen su origen a finales del siglo IX, cuando el emperador, este es el origen, cuando el emperador bizantino Alejo I pidió ayuda al Papa Urbano II para proteger a los pueblos cristianos. ¿Por qué? Todo este movimiento musulmán habían invadido su territorio, habían invadido el imperio bizantino. Entonces este rey le pidió ayuda al Papa, dijo, por favor, necesito que me ayudes, necesito que mandes a tu ejército. Y como ya la gente había sido enseñada, sin querer fue adiestrada, ya no era nada extraño que ahora se les convocara a guerra y fueran a Tierra Santa a defender el territorio. Estas cruzadas entonces, hermano, dieron su origen en algo llamado en el Concilio de Clermont, un lugar eclesiástico donde había muchas autoridades religiosas y donde se hizo un famoso llamado. Palabras muy vibrantes, hermano, palabras que convencían. Este papa era un muy buen orador y está transcrito lo que él dijo. ¿Ha visto el video de Hitler? En un video muy famoso donde está convenciendo a cientos de alemanes. ¿Sí lo ha visto? Pues lo mismo pasó acá, me imagino que en otro idioma. Pero aquí está la traducción y se la voy a leer. Y dice así, en el Clermont empezó a decir estas palabras: una raza maldita ha invadido las tierras de Oriente. A los cristianos se les convierte en esclavos, se les tortura, se les mata. Los espadachines practican con ellos para ver si su cuello puede ser dividido en dos con un solo golpe. Las iglesias son transformadas en establos, destruidas o convertidas en mezquitas mahometanas. En manos de ellos está la iglesia de la bienaventurada Virgen María. ¿Quién puede tomar venganza sino nosotros, que habéis alcanzado gloria por medio de las armas? Pero lo que sucede es que estáis hinchados de orgullo y os matáis unos a otros. Salid ahora en defensa de Cristo mismo. Olvidaos de vuestras rellenas domésticas y pelead en contra de los infieles. Delante de vosotros está el abanderado que os guiará en esta guerra, el abanderado invisible, Cristo mismo. Imagínense esas palabras y toda la multitud. Ellos tenían una frase: Deus wollt. Dios quiere, así Dios lo quiere. Deus wollt. Ellos decían estas palabras. Pero el Papa cerró con broche de oro después de las ovaciones y cerró con el siguiente discurso: lo digo a los presentes y ordeno que se les diga a los ausentes: Cristo los manda.
A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. Amén. Casi lo puedo decir así. No, entonces imagínense, ya podemos matar. Si muero en la guerra, no importa que haya sido ladrón, secuestrador, violador, fornicario, no importa, me voy a enlistar. Al fin que es bien fácil agarrar las armas, ya lo hemos visto aquí en la colonia. Es bien fácil agarrar armas y vámonos a la guerra, al fin que el Señor me va a perdonar de todos mis pecados al yo derramar sangre inocente. Vamos a Apocalipsis 2. Nuestro texto base, hermano, para esta mañana es Apocalipsis 2, versículo 22. Y dice así: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. Cuando dice aquí el Señor que los arroja en cama, se refiere a que postrados en cama, cuando una persona ya no puede pararse, está impotente, ya no puede hacer nada, y con ellos va a venir una gran tribulación. ¿Qué pasó con todas estas cruzadas? Al no arrepentirse estos papas, y una tras otra, cruzada por siglos, cruzada tras otra, derramando sangre inocente, no se arrepentían, sino que venía una guerra, la perdían, no, ni modo, aquí hay otros 10,000, vámonos a la guerra, y se murieron todos, ay, aquí hay otros 20,000, vámonos a la guerra, y no les importaba. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Aquellos que no se arrepintiesen, les iba a venir una gran tribulación, gracias a las obras que hacían. Y esto me lleva a un pasaje final, hermano. Vamos a Romanos 1:26. ¿Ya lo tienen? Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó ¿a qué? A sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, etcétera, etcétera, hermano. Pero nos quedamos con esto. El Señor los entregó a sus pasiones. Estos hombres no se quisieron arrepentir. Hermano, si tú no te arrepientes, llega un punto en el que se acabó el tiempo de gracia. Llega un tiempo en el que de la nada no sabemos, ay, se murió el vecino de enfrente, es que era ratero y ya le habíamos dicho que no, y no se quiso arrepentir y sigue haciendo lo mismo. O a lo mejor alguien que tiene lascivia y se mete ahora con prostitutas, ya le dio un VIH, y peor, ya tiene SIDA. Ya no hay marcha atrás, solamente un milagro. Pero Dios, que dice, no quisieron arrepentirse. Bueno, date, te entrego a tus pasiones. Y ahí se acabó todo. Y eso fue lo que pasó con estos hombres que derramaron su sangre y dieron sus vidas en vano. Así que, hermano, en esta mañana, no hagas que tu vida sea en vano. Si tú sabes que estás haciendo cosas malas, si tú sabes que hay cosas que ya tienes que salir de ahí, repito lo que se dijo hace 8 días, arrepiéntete verdaderamente, hermano, porque el tiempo de gracia se puede arrepentir, y el Señor, al ver tu necedad, te puede entregar a tus pasiones. Amén, hermano. Amén. Dios lo bendiga. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lea el 12, hermano, por favor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, y vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermano, estamos dando continuidad a este tema. ¿Cuál es? Las cruzadas, la iglesia en las cruzadas. Y estuvimos viendo que fueron 8 ediciones de las cruzadas, 8 intentos por conquistar esta tierra santa, por recuperarla. Y de todos estos intentos no hubo ningún éxito, no hubo ningún fruto.
No hubo nada que se pudiera rescatar de estos hechos que duraron muchísimos años. Lo único, hermano, que podemos rescatar es una enseñanza, que cuando Dios no te envía, no debes de ir. Que no debes de poner palabras en boca de Dios que no son. ¿Cuál era el lema que tenían estos hombres? Porque Dios manda. Fuerte, fuerte, fuerte. Dios quiere. Pero no eran palabras de Dios, sino eran palabras de hombres. Palabras de gente poderosa que se quería hacer más poderosa, que quería ser recordada por siempre como esos poderosos gobernantes, esos poderosos papas que recuperaron esa tierra santa. Pero solamente eran propósitos y objetivos personales de estas personas que estaban al frente. Vemos muchas iglesias actualmente que igual los pastores, los líderes de estas iglesias, lo único que buscan es la vanagloria. Lo único que buscan es ser recordados, que se vea su nombre en los espectaculares, que se vea su nombre grande en las predicaciones. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Y dónde quedó la sana doctrina? ¿Y dónde quedó todo eso que nos enseñó nuestro Dios? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está toda esta parte que es básica para cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que seguir siempre la voz de nuestro Dios. Y si Él dice que no, no debemos de ir. Y si así lo dice la palabra, nosotros no debemos de modificar los versículos a nuestra conveniencia, sino siempre ser fieles a la sana doctrina, hermano. El miércoles nosotros vimos acerca de que cuando tú haces algo bueno, cuando tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, hay fruto que trasciende. Y lo veíamos en los primeros cristianos. Estos hombres que estuvieron acercándose de la manera correcta a Dios y estaban realizando cultos dignos de nuestro Dios. Y tanto así que nosotros ahora los teníamos como buen ejemplo para nosotros. Esos primeros cristianos que se esforzaron, que estuvieron ahí en las enseñanzas de Jesús, hasta este momento traen una buena enseñanza, traen un buen fruto. ¿Qué fruto traen las cruzadas? Que son movimientos religiosos, deshonra. No traen nada más, no traen fruto, no traen nada bueno para nuestras vidas. Y el fruto se veía ahí: muerte, destrucción, hambre y muchas más cosas, hermano. Pero es que, ¿qué tan fácil es dejarse convencer, dejarse llevar? Tan fácil, hermano, como en una relación de novios, ¿no? Ya ahí tenemos el clásico mandilón, que se deja mover por la mujer, por lo que uno le dice, por el miedo, por el sí, mi amor, lo que tú digas, ¿no? También tenemos en los esposos, lo tenemos reflejado en los amigos también. Uno se junta con alguna persona, tiene esa amistad, un lazo fuerte, y ya no piensa igual, y ya no habla igual, de repente ya cambió esta persona. ¿Qué tan fácil es que te vengan a mover tus ideas? ¿Qué tan fácil es que te vengan a convencer de algo que tú realmente no crees? Esto era lo que estaba pasando y lo que pasó. Los papas y la gente poderosa estaban malinfluenciando a estos hombres, le estaban dando una oportunidad de redimirse, pero que no era cierta. Y ellos, con tal de obtener el perdón de la manera que sea por sus vidas que estaban teniendo, iban adelante, hermano. Pero es tan fácil mover a la gente. Actualmente, hermano, no sé si has escuchado de los coaching de vida. Estos hombres que se sienten dignos de dar consejos a las demás personas para tener éxito, para lograr el dinero, para lograr el amor. Y ciegamente las personas también van ahí y todavía, hermano, pagan por esos consejos, pagan por esa ayuda para poder tener éxito en el amor, tener éxito en la vida. Pero no saben que ellos lo están guiando a algo que no va a traer fruto a sus vidas. Amén, hermano. Nosotros estamos en el camino correcto, en el momento correcto, en el día correcto. Denle un fuerte aplauso a su Dios. Las causas de las falsas enseñanzas, hermano, de la iglesia fue la avaricia, la vanidad, la sed de poder. Y el apóstol Pedro, aquí en lo que acabamos de leer nosotros, nos damos cuenta que ya veía venir esto. Se avecinaba, se veía que estaban agarrando poder la iglesia, que estaban agarrando poder los que estaban al frente de todas estas personas, pero no para bien, sino para mal. Vamos a darle lectura nuevamente. Yo leo el 1, ustedes el 2 y cierro con el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su
maldición no se duerme, hermano. Estaban poniendo palabras en boca de Dios que no venían, no procedían de Él. Y es que no es tan fácil ser un representante. Nosotros nos hacemos llamar cristianos, somos representantes de Cristo. Y hay una gran responsabilidad que cada uno de nosotros ya sabemos. ¿A quién representamos? A Cristo. Entonces cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras acciones van a ser evaluadas, van a ser vistas por todas las demás personas. Es una responsabilidad que nosotros adquirimos al ser llamados cristianos. Y creo que esta responsabilidad, estas personas religiosas que estaban al frente, que están al frente de las iglesias, no la estaban respetando, porque estaban poniendo delante de la voluntad de Dios sus propios intereses, sus propias ambiciones, su propia visión, sus propios propósitos, dejando a un lado la palabra de Dios. No es tan fácil ser un representante, porque dependiendo cómo tú te comportes, cómo tú lleves la palabra, traerá fruto bueno o traerá algo malo. ¿Estamos de acuerdo? Todos en algún momento, o tal vez algunos sí, algunos no, ocupamos algún amigo para llevar algún mensaje con alguien que nos daba miedo decirle, que tenía que mandar algún recadito, y dependiendo si lo hacía bien, lo hacía mal, teníamos una respuesta correcta de este lado o no se hacía eso. Hay representantes legales, tenemos abogados. Estos abogados tienen que dar todo de sí para librarnos a nosotros, para ayudarnos, pero si ellos no hacen un buen trabajo, no hay fruto, no hay ayuda. Entonces es una responsabilidad tremenda ser un representante, y aquí estos representantes no estaban ayudando para nada, estaban dejando a la iglesia hacia abajo. Y hasta estos tiempos, ahorita que nosotros estamos conociendo un poco más de las cruzadas, solamente se ve como un movimiento de fanáticos, un movimiento de religiosos que no tenían el carácter y no tenían la inteligencia para darse cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidar siempre lo que decimos, siempre debemos de cuidar nuestra imagen, porque no representamos a cualquiera, representamos al Dios de los ejércitos, al Todopoderoso, a nuestro Dios Salvador. Amén. Entonces, hermano, nosotros seguimos con este tema y vamos a darnos cuenta del mal uso que se le dio a la palabra de Dios, el mal uso que ocuparon estas personas al cargo del poder, que llamaron a la acción. Nosotros tenemos un ejemplo reciente en el 2021. ¿Se acuerda del presidente Donald Trump? El 6 de enero del 2021, él, con el poder y la autoridad que él tenía, hizo un llamado a la acción al pueblo estadounidense. Al él perder las votaciones para poder volver a ser presidente, él, inconforme, por medio de sus redes sociales, por medio de los medios que él tenía, hizo un llamado a la acción a sus seguidores, a que se manifestaran y que ellos demostraran la inconformidad que tenían al haber perdido ese hombre. No sé si usted se acuerda, hermano, las consecuencias que vinieron. Parecía de película, parecía de videojuego lo que estaba pasando en esos momentos. Invadieron el Capitolio. En todas las noticias sonaba como muchas personas, miles de personas fueron hasta ese lugar, invadieron, entraron, y aún, hermano, estaban armados. Tenían armas y entraron hasta la cocina. ¿Por qué? Por un hombre que tenía poder, un hombre que hizo un llamado a la acción, que no fue responsable de sus actos, y trajo mucha disolución, trajo muchos problemas. Muchos fueron muertos, otros fueron apresados por un hombre que no fue responsable del poder que tenía. Hay que hacer conciencia siempre de a quién tenemos a nuestro alrededor, quién nos está viendo, quién nos está escuchando. Hay que tener cuidado con este micrófono también, qué estamos compartiendo, cómo lo estamos compartiendo, porque no podemos hacer un llamado a la acción de algo que no nos ha dicho nuestro Dios. Desde aquí se puede hacer un llamado a la acción a que tengas amor, a que tengas paz, a que tengas tranquilidad, a que vayas y compartas la palabra, pero no ideas propias, pero no algo que nazca de tu corazón, sino que nazca del corazón de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, y de ahí debe nacer el fruto, hermano, y ahí nos vamos a dar cuenta. Estos hombres tuvieron 8 oportunidades y en ninguna tuvieron fruto. Nosotros hay que estar sensibles a la voz de Dios para saber cuándo sí estamos haciendo lo que Él quiere y cuándo estamos yendo en dirección contraria. Vamos a Jeremías 6:15, hermano. Ya lo había dicho nuestro hermano Shai, en ellos no hubo remordimiento, en ellos no hubo un recapacitar de no está funcionando, no está sirviendo lo que estamos haciendo. Ellos seguían adelante con sus planes, con sus propósitos, con su vanidad. Y aquí vamos a ver Jeremías 6:15, dice: ¿se han agotado de haber hecho abominación? ¿Qué contesta? Léalo, hermano.
Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ahí no estaba la mano de Dios. Ahí no estaba Dios en medio de ellos. ¿Por qué? Porque no era un plan que le correspondía a Dios. Sí querían recuperar la tierra santa, sí querían recuperar Jerusalén, pero no era de esa manera, no era en ese tiempo, no era con armas, no era de esa manera. Cuando Dios está contigo se nota, se ve, se demuestra, hermano. Nosotros tenemos el ejemplo de cuando iban a conquistar la tierra prometida, tanto Moisés como Josué. Dios iba en medio de ellos. Moisés iba viendo cómo la nube de gloria los iba guiando de día y de noche, ¿correcto? Nosotros veríamos cómo Josué lo capacitó Dios y le dijo que él iba a estar siempre con él si seguía en los pasos que estuvo Moisés. Y ahí estuvo Dios, y estuvo en medio de ellos, y llevaban el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Dios iba con ellos, porque eso fue plan de Dios. Estas cruzadas, hermano, era plan de hombre. Por eso no había fruto, por eso no había más, hermano. Y aquí hay dos lamentables ejemplos de lo que sucedía en estas cruzadas. Tenemos a las cruzadas, y aquellos que iban a las cruzadas se les llamaban cruzados. Y unos de estos cruzados se llamaban tafules. ¿Has escuchado esta expresión que hasta entre los perros hay razas? No, aunque todos están mal, pero entre los malos hay unos que son más malos. Bueno, entre ellos, estos hombres que iban a las cruzadas, que de por sí no eran muy buenas personas, había unos apartados que eran peores. Se llamaban los tafures. En la primera cruzada, hermano, ocurrieron algunos tristes sucesos, como el que vamos a ver a continuación. Estos tafures eran llamados por los turcos como diablos vivientes. Y es increíble porque estos hombres, estas imágenes que vimos hace rato de las cruzadas, los hombres llevaban una aquí en el pecho. Llevaban una cruz. Ellos según representaban a Dios. Ellos según representaban lo que Dios quería, lo que Dios había otorgado. Pero no estaban haciendo lo correcto. Tanto así que les llamaban los diablos vivientes, por la forma en la que ellos se estaban comportando. Así que ponga atención, hermano. Dice, era el invierno de 1097 a 1098. Habían cercado la ciudad turca de Antioquía, estos cruzados, los tafules. Tenían muchos días ahí. El hambre se empezó a apoderar de los cruzados que estaban por tomar la ciudad. Algunos comían caballos y otros pagaban grandes precios por ratas y por perros. Estaban desesperados, llevaban días sitiando una ciudad. Y estos hombres, los tafures, muertos de hambre, sedientos, empezaron a comer perros, empezaron a comer ratas, empezaron a comer los caballos. Pero eso no era lo malo, hermano, lo feo, sino se les acabaron los recursos. ¿Y qué creen que hicieron ellos? Se empezaron a comer a sus compañeros muertos en batalla, los empezaron a poner a las brasas, bajo el carbón, y se los empezaron a comer. Era tanta su desesperación por esperar afuera de la ciudad que la estaban sitiando, que se empezaron a comer unos a otros. Un movimiento religioso que según era de parte de Dios, terminó en una carnicería, terminó en un canibalismo. Ahí estaba Dios, hermano. Ahí estaba Dios. ¿Por qué cree que le llamaban así? Los diablos vivientes. Porque ese movimiento no tenía ni pies ni cabeza. Las personas que iban a las guerras no tenían bien definido, no conocían a Dios, no conocían sus principios, no conocían lo que Dios realmente quería. Cada uno iba viendo nada más por su parte, cada uno iba viendo nada más por sus beneficios. Iban viendo porque ellos querían ser libres, ellos querían ser libres del pecado. Por eso iban ahí, no para cumplir la voluntad de Dios, sino por un beneficio propio. Es por eso que ellos cayeron en el canibalismo, cayeron en esta abominación. Y los turcos que estaban sitiados fueron a hablar con los cruzados y a decirles, ¿sabes qué? Ve los actos tan deplorables que están haciendo. Porque incluso dice que cuando se les acabaron sus compañeros muertos que se estaban comiendo, fueron a los cementerios de los turcos a sacar los cuerpos y alimentarse de esos cuerpos frescos que habían muerto. No les bastaba con sus compañeros, sino ahora iban y desenterraban otros cuerpos. Y estos, hermano, estos datos son para que usted se imagine lo deplorable, lo lamentable de estos movimientos, para que usted pueda dimensionar qué tan feo, qué tan desviados estaban estos hombres en las cruzadas. Entonces no les bastó con comerse
a sus compañeros, sino también iban a los cementerios y sacaban los cuerpos y de ahí se estaban alimentando. Dígame si no les quedaba bien este apodo de los diablos vivientes. No tenía ni pie ni cabeza este movimiento, hermano. Ellos, según iban representando a Cristo, iban representando a Dios, pero Dios no es así. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, ¿qué hizo descender? Maná del cielo. Porque si Dios te envía, Dios te va a respaldar. Si Dios te dijo que es por aquí, Él va a estar contigo en todo momento. Al pueblo de Israel también lo guió con la nube. Le dijo, es por aquí, sigue por aquí. ¿Tienes hambre? Aquí está la comida. ¿Tienes sed? De la roca va a salir el agua. Porque yo estoy contigo, porque vas por el buen camino, esfuérzate. Se ve difícil, el desierto es muy largo, el calor es exuberante, pero yo estoy contigo y yo voy a sostenerte. Aún en la ropa, ahí estaba nuestro Dios, en todo momento, porque era plan de Dios. Y cuando no se ve claramente lo que pasaba, cada uno busca desesperadamente la salida, cayendo en el canibalismo, afectando aún a sus compañeros, con aquellos que iban cabalgando juntos a obtener la salvación, a obtener esa libertad del pecado. Compañeros se terminaron comiendo, terminaron en el canibalismo, hermano. Vamos a Mateo 11:29. Porque ahí no estaban representando a nuestro Dios, hermano. Estos hombres no representaban a nuestro Dios, representaban al Dios de Roma, representaban al Cristo de Roma, al que ellos tenían en la mente, no a nuestro Dios que nosotros conocemos, porque así es nuestro Jesús. 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿cómo? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es nuestro Señor, hermano? Manso y de corazón humilde, y en Él nosotros hallamos descanso. Estos hombres estaban hallando descanso. Estos hombres no estaban hallando al Dios que tú y yo hoy conocemos. Cada uno iba por su lado, cada uno iba con sus propósitos, y por eso no hubo nada de fruto en este movimiento. Vamos a ver, hermano, otro triste ejemplo, y aquí creo que sube el nivel un escalón más, porque no solamente eran adultos, sino también vemos que hubo un ejemplo de niños. Y es increíble escuchar esto. Yo cuando lo leía no lo podía creer, pensaba que estaba escuchando un cuento, estaba escuchando una fábula, una leyenda. Pero son sucesos que acontecieron, hermano. Dice que hubo también en estas cruzadas que fracasaron, una que fue dirigida por niños de 12 años que se levantaron. Niños que se levantaron y fueron y hicieron también una peregrinación hasta ese lugar para tratar de recuperar esa tierra. Los niños, aparte de decir toda la verdad, ¿qué más hacen? Imitan. Si a ti te ven a hacer algo, ¿qué hacen los niños? También lo hacen lo mismo, y luego más a esa edad, a los 12 años. Entonces estos niños crecieron viendo a sus papás yendo a sus peregrinaciones, yendo a tratar de conquistar otra tierra. ¿Y qué hacen los niños? Lo mismo, imitan, y así crecieron con esa doctrina. Gracias a Dios los niños de este lugar nacen con una palabra fresca, una palabra viva, una palabra preparada para sus vidas. Pero estos jóvenes, estos niños, crecieron con un mal ejemplo. Crecieron andando en malos pasos, hermano, y fue que se levantaron. El nombre de uno era Esteban de Francia y el otro era Nicolás de Alemania. Hasta suena impotente, pero tenían 12 años, hermano. Tenían 12 años, y estos niños tuvieron la autoridad para decir que era de parte de Dios también, que a ellos se les apareció Dios y les dijo que tenían que ir a terminar la labor que los padres no podían concluir. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo estaban mal influenciados estos niños? Que igual ellos ya empezaban a hablar igual que los adultos. Igual, estaban en los mismos planes, estaban en los mismos propósitos. Estos jóvenes se levantaron y levantaron su peregrinación y no pudieron llegar. Ellos decían que Dios les había dicho que así como se le abrió el mar a Moisés, así se les iba a abrir a ellos para que pasaran en seco y llegaran hasta ese lugar. Ese era el discurso de estos dos niños, de Esteban de Francia y de Nicolás de Alemania, y que iban a cumplir su propósito porque Dios se los había prometido. ¿Usted lo cree, hermano? Es difícil de comprender esto que le estoy leyendo. Para mí también lo fue, hermano, pero es un hecho histórico. Y dice que estos niños llegaron hasta ese lugar, hasta ese mar, y no pudieron cruzar. ¿Por qué? Porque no se abrió. Porque no aconteció como se les había dicho, como Dios que se les manifestó se había cumplido. No pasó,
Muchos de ellos retrocedieron y regresaron a sus casas, y otros buscaron la manera de cruzar, encontrando un barco de unas personas que se dedicaban a la pesca, y les dijeron: nosotros los llevamos, súbanse. Los subieron a todos y no supieron más de ellos. ¿Por qué cree, hermano? Porque los vendieron como esclavos a todos. Ellos, en su idea de ir a recuperar la Tierra Santa, ellos en su idea de conquistar lo que sus papás no habían hecho, vieron la manera de cruzar del otro lado, en sus fuerzas, en su poco conocimiento, en sus ideas, y cayeron en manos de unas personas que los vendieron como esclavos. Dice que después de 12 años, uno de los esclavos fue liberado por su sultán y regresó a dar testimonio. O sea que esta información es verídica, no es un cuento de... Y no los volvimos a ver a esos niños, sino es algo verídico, porque regresó uno de todos esos que se fue, regresó a su tierra y les dijo: ¿saben qué? Nos engañaron. Primeramente nos engañaron estos dos niños que nos llevaron a la guerra, y segundo nos engañaron aquellos que nos iban a acusar, porque nos fueron a vender como esclavos a cada uno de nosotros y no volvieron a saber nada. Yo tuve la bendición de regresar, pero solamente para darles las malas noticias, que todos esos niños que según fueron guiados por Dios, que según fueron guiados por el Papa, terminaron de esclavos. ¿Por qué? Por seguir en su propia inteligencia, por seguir en sus propios pasos, por buscar solamente sus propósitos. Y el efecto que tuvieron los padres, que tuvieron los adultos sobre los niños fue terrible, porque los niños ya habíamos dicho que ¿qué? Imitan lo que uno está haciendo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Habíamos dicho hace rato que hay una responsabilidad grande al decirte tú cristiano, al decir que tú representas a Dios. Pues también tus hijos te están viendo. También los niños que están a tu alrededor están viendo cómo te comportas. Ok, si dices ser cristiano, y como los de las cruzadas tienes tu cruz aquí en el pecho, tu estandarte que dice: yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo. Pero ¿qué estás haciendo? Porque te están viendo, porque ellos van atrás de ti y van a hacer lo mismo que tú. Hay que ponernos a cuentas ahí, hermano, para poder apoyar a los niños, para poder apoyar a los jóvenes, y que no sigan los tropiezos que están haciendo los adultos. Decía nuestro hermano Shai también que hay un tiempo de arrepentimiento, que sea el día de hoy, hermano, porque si ahorita estamos en un camino incorrecto, Dios está en el momento adecuado para decirte: vente más a la derecha o vente más a la izquierda. Por aquí es, porque te vienen siguiendo varios, porque tú puedes dar ejemplo a muchas más personas. Por último, hermano, vamos a el libro de Ezequiel, capítulo 13. Vamos a hacer una lectura alternada. Invito a mis hermanos músicos que pasen, por favor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Si leemos bien esa parte, que profetizan de su propio ¿qué? Corazón. Ve y diles a esos hombres: oíd la palabra de Jehová. Hoy nosotros decimos: hay que escuchar la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resistáis firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová nos lo envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Dice aquí: vanidad y adivinación mentirosa, lo mismo que estaban haciendo estos hombres. 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Por cuanto ellos no habían escuchado la palabra de Dios, cuando ellos estaban en sus propios planes, en sus propios propósitos, Dios trae juicio. Y dice 9: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí de otros la recubrían con lodo suelto. Hasta ahí, hermano, vamos a leer. Nos damos cuenta, este versículo, este pasaje fue en el Antiguo Testamento, y lo que estamos viendo ya es después de Cristo. Pero estas palabras caracterizan lo que
que estaba pasando. Aquí decía: yo no he profetizado, yo no he dicho que ustedes vayan, por tanto entonces vendrá mi juicio. Y se vio el juicio de parte de Dios, porque ahí en ese movimiento no estaba Él. Por eso no hubo fruto, por eso nadie obtuvo la salvación, por eso no obtuvieron la victoria, por eso no recuperaron la tierra santa, porque Dios no estaba ahí, porque Dios no dio la indicación de vayan y en sus fuerzas y con sus caballos y con sus espadas recuperen lo que me pertenece. Dios no lo dijo, y si Dios no lo dijo, Él no iba a estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo que no lo dijo Dios? Hemos estado en un camino donde Dios no está, pero todavía hay tiempo, hermano, de buscar a Dios. Ponte de pie. Todavía hay tiempo de regresar a sus caminos para que Él te guíe, para que Él te alimente, para que Él te sustente, para que Él te ayude a ser ejemplo a las demás personas, para que tú estés ahí con Él y te fortalezcas y Él traiga paz. Porque nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Dice: Jesús era manso. Y de esa mansedumbre nos llena a nosotros también de esa tranquilidad y de esa paz. Ese es el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nosotros hoy volteamos la mirada. Así que vamos a hacer oración, hermano. Cierra ahí tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a pedirle a nuestro Dios que traiga esa sana doctrina en nuestras vidas. Padre Santo, no permitas que venga nadie a quitarnos la idea que tenemos de ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios justo y eres un Dios bueno, y que tú no incitas, Señor, a la violencia, sino que tú, Padre Santo, traes la justicia a su tiempo. Padre Santo, nosotros en tu nombre queremos hacer lo correcto, no queremos dejarnos llevar por algún pensamiento, por alguna idea, por alguien que venga a tratar de cambiar nuestra mentalidad. Padre, nosotros queremos seguir estando fieles en tu palabra, Señor, porque en este libro nosotros meditaremos de día y de noche, lo llevaremos plasmado en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es nuestra guía, porque es nuestro camino, lo que hemos decidido, Padre. Y si en algún momento nos salimos de tu camino, Padre, vuélvenos a Él. Haznos entender, Padre Santo, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas, que tú nos quieres tener aquí en tu casa glorificando tu nombre y a nuestras generaciones por los siglos de los siglos alabando tu nombre, Padre. Quita de nosotros la idolatría, Padre, que nosotros no sigamos ciegamente como ovejas a los líderes religiosos, Padre. Pon en nosotros criterio, pon en nosotros tu palabra, Señor. Danos retención para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es tuyo y lo que no te pertenece, Padre. Danos inteligencia y sabiduría para seguir tu palabra, Señor. Danos ese discernimiento, Padre Santo, y que nosotros podamos seguir a nuestros líderes que siguen tu voz, Padre, que nosotros podamos seguir siendo un apoyo para ellos y en su momento poder guiarlos también, Padre, con alguna palabra, con algún pasaje, con algún comentario, Señor, porque todo es para ti, Padre. Todo es para que tu evangelio se siga pronunciando, Señor, se siga propagando de la mejor manera y que no sea la disolución, Padre, la que se propague, sino tu palabra fiel y fresca y verdadera, Señor. Nos esforzaremos para que esto siga, Señor, y no caer en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros se nos antoja, sino en tu palabra, que es la que trasciende las generaciones, Padre. Estamos aquí firmes, Señor, siguiendo tu palabra.